Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Nesa Radio y sobre todo de Senderos a la Paz? Les agradezco mucho que estén el día de hoy con nosotras y con nosotros en esta bonita caminata que vamos a tener. Yo estoy muy contenta porque es la primera transmisión que hace Senderos a la Paz con un personaje muy querido para mí y que además nos visita desde Colombia. Estamos en vivo el día de hoy, estamos haciendo el primer programa en vivo con un invitado del extranjero y bueno, estamos con muy buena recepción, la llamada está súper, ya le hicimos unas pruebas y la verdad estoy muy contenta el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, su amiga Verónica Andrade les saluda. También quiero enviar un cariñoso saludo a nuestros directivos de Nesa Radio. Por aquí anda por las oficinas nuestro gran querido Alejandro Reyes, nuestro subdirector. Tendremos también seguramente por aquí al rato la visita de nuestra directora, Rocío Román. Tuve la posibilidad de saludar a mi gran amiga Erika Aro, que es la responsable, la conductora y la editora y la productora del programa El Recreo. Vamos a divertirnos, que la verdad para mí es el mejor programa de radio infantil, al menos creo yo en las radios comunitarias, pero yo creo que también de muchas otras radios, que la verdad los invito a que la puedan escuchar. También un saludo a mi gran amigo David Palacios, que está del lado de los controles y que hace posible la transmisión de este programa. A veces me ando olvidando, mi querido David, pero bueno, sabes el cariño que tengo y bueno, aquí le dejamos ese espacio a él. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live. Quienes quieran dejarnos por ahí sus comentarios, sus sugerencias, hacerle alguna pregunta a nuestro especialista del día de hoy, con todo gusto estamos para poderlos escuchar. Recuerden que esa es la intención de nosotros, que puedan retroalimentar la información que damos aquí y que podamos hacer una conversación y un diálogo a través de esto. Les recuerdo el teléfono en cabina, 55 22 28 01 33. En estos momentos se encuentra ocupada, les puedo dejar mi número, que es el 55 23 13 25 34. Me puede dejar ahí un mensaje de WhatsApp para que podamos interactuar también. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema Radio y Paz. Esta semana en esa radio estuvo dedicando la mayoría de sus programas para hacer la conmemoración del día 13, que es el Día Mundial de la Radio. El día de hoy tenemos a un súper invitado que ya estuvo hace 2 años con nosotras, justamente festejando el Día Internacional de la Radio, y que el año pasado, por cierto, hace una semana, hicimos una retransmisión de este programa, porque yo quería que entráramos en calor con el tema, porque Tito Ballesteros nos ha compartido informaciones constantemente a los que lo seguimos y que hoy quisiera que nos compartiera y que pudiéramos hablar de este tema, que la organización, que la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, planteó el tema justamente el de radio y paz. Y bueno, no podíamos dejar de hablar de este tema tan importante, pero sobre todo con este especialista que conoce perfectamente la influencia que tiene la radio y que puede tener la radio para la construcción de paz. Pues bienvenido a tu casa, mi querido Tito Ballesteros, pero
me gustaría también que me ayudaras a presentarte, porque quizás haya personas que no te conozcan por aquí y que me gustaría que de propia voz pudieras compartirnos tu experiencia. Bienvenido, Tito Ballesteros. Hola, Verónica, saludos. Pues bueno, yo soy profesor o formador de radio y he tenido la oportunidad de, digamos, prestar este servicio o hacer esta tarea en distintos países de la región. Y digamos que últimamente nos hemos acercado a la publicación de algunos libros que tienen que ver con la radio en América Latina. Sí, así es. Y son temas muy interesantes. No hemos tenido la oportunidad de poderlos debatir en nuestra radio. Seguramente será uno de los temas que estaré proponiendo. Pero, mis queridos radioescuchas, yo quiero comentarles que Tito es una persona que se ha dedicado, les decía yo, a la influencia que tiene la radio, pero para la construcción de paz. Tito, creo que fue muy acertada la propuesta que hizo la UNESCO hoy para conmemorar el Día Mundial de la Radio, el que podamos hablar de paz. En un país que somos hermanos, que quizás podemos compartir algunos de los conflictos que viven nuestros países, pero que para mí el caso de Colombia es un ejemplo muy claro de cómo puede influir la radio y sobre todo la conciencia que se genera a través de este medio para poder generar la reconciliación social y la reconstrucción del tejido social. Platícanos un poco de esa influencia, mi querido Tito, desde tu experiencia en Colombia. Yo creo, Verónica, que el tema de la paz no es un asunto cosmético, no es un asunto de fases, no es un asunto de hoy sí, mañana no. Si fuera así, la Primera Guerra Mundial no hubiera usado la comunicación en ese sentido de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Si fuera así, si fuera un tema cosmético, de dar consejos, recomendaciones, en Bolivia, durante el periodo de las dictaduras, las violencias, no se hubiera usado la radio. Y también en Nicaragua, por ejemplo, uh-huh, en las tomas de poder, las tropas guerrilleras, en El Salvador, en distintos países, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en la misma Colombia. En la región, si la radio no fuera un actor importante para la consecución de la paz, pues seguramente los países no lo hubieran tenido en cuenta. Y mucho más cuando en toda la región los grupos políticos son los que se hacen a las emisoras de alguna manera, uh-huh, porque saben que los medios efectivamente no es un asunto cosmético, sino evidentemente movilizan formas de pensar. Por eso los presidentes de los gobiernos últimamente en los países de la región tienen sus programas de radio, tienen sus programas de televisión. No es porque se quieran sentar a perder el tiempo o no tengan nada que hacer, es porque efectivamente entienden que los medios son actores fundamentales para movilizar formas de pensar. Y en Colombia, pues eso sí que ha ocurrido históricamente. La radio ha sido muy cercana al tema de la guerra, la paz. Los secuestrados en ese momento fuerte del país, así que ya 25 años, narraban cómo tenían contacto con el mundo exterior a partir de lo que escuchaban en la radio. Familiares que les escribían mensajes o que enviaban notas de audio, y ellos lo que reclamaban era un par de baterías para poder escuchar en la madrugada los programas en los que sus familiares y amigos iban a las emisoras y les hablaban. Sí, bueno, la influencia que comentas en este momento en tu país, yo creo que se puede replicar en varios otros países, y la importancia que tiene en este caso el poder comunicar, la magnitud que tiene la voz amplificada a través de este medio. Tito,
La UNESCO propuso el tema de la paz. Creo que es algo fundamental porque es un objetivo que persigue la UNESCO. Creo que la UNESCO ha tenido claro la importancia también de la radio para contribuir justamente al objetivo que persiguen de la paz mundial. ¿Qué consideras tú, mi querido, o cómo consideras más bien, Tito, que podemos, los que hacemos radio, como la radio comunitaria en la que yo participo, esta radio comunitaria, y como las que tú has ayudado a emprender, cómo debemos empezar o cómo debiéramos de seguir ese camino en la construcción de paz? Hay una emisora muy linda en Colombia que, como muchos medios de comunicación o muchas emisoras, hacen programas. Y hacer programas de radio es importante, sí, pero esta emisora, por ejemplo, hace el programa en el lugar en donde está la comunidad, por ejemplo, en el parque principal, sale la comunidad, presenta sus necesidades, y si en un caso hay una señora, por ejemplo, que dice ser golpeada por su esposo, pues la emisora toma de la mano a la señora y la lleva hasta la fiscalía para que la señora ponga la denuncia. O sea, los medios de alguna manera han pasado de ser denunciadores, como eran antes del año 2000, o sí, 1900 o 2000, y bueno, no todos por supuesto, pero me parece que un camino pudiera ser tener un mayor compromiso. O sea, no se trata de dar una noticia, no se trata de dar una información, porque la información fluye por caminos mucho más ágiles que los medios de comunicación. Entonces decía que la radio era el medio más ágil, pero ya no lo es. Entonces me parece que si la radio sigue haciendo programas, lo cual está bien, pues se quedará en programas. Siento que el tema tiene que ver con la incidencia, con ir al lugar, volver a ese periodismo, digamos, de intermediación, ese periodismo un poco más incidente. Y me parece que es así, o sea, es hacer apuestas por la población, por las necesidades locales, por organizar a las personas, por trabajar en equipos, por tener, digamos, comunidades organizadas alrededor de la radio. Hay muchas emisoras en la región que se acercan a las comunidades y las comunidades aprecian y abrazan las emisoras. Las otras son emisoras que hacen programas. Repito, no está mal, pero son programas. Y hablar de la paz, o sea, si no hay un compromiso del medio de comunicación, pues se convertirá en una nota en la que, por ejemplo, el noticiero local aquí nacional ha dicho en los últimos 3 días, con nuestros niños, no. Entonces son frases, pero ¿qué han hecho? O sea, ahora alguien dirá, pero no le corresponde al medio. Yo lo que creo es que los medios de comunicación, todos, los conocíamos con unas funciones, pero me parece que la radio, después de estar cumpliendo 100 años, que siga con las mismas funciones, es como si el mundo no hubiera cambiado. Los medios se deben alterar porque la realidad se ha alterado. Y que creo muy una función muy distinta a la que se dice que la radio se ha adaptado a los nuevos tiempos. Yo creo que no es así, la radio no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Quienes se han adaptado a los nuevos tiempos son las redes sociales. La radio sigue siendo un dispositivo en el que A le habla a B. Si el dispositivo se hubiera creado para un modelo de comunicación como las redes sociales, otro asunto sería. Me parece que el desafío entonces está en hacer una construcción de la paz, pero con un compromiso que vaya más allá de la elaboración de audios. Sí, claro, es el compromiso social que deberíamos de adquirir como comunicadores, como responsables de una radio, en donde no solo seamos amplificadores. Creo que esa propuesta que tú señalas es invitar a la ciudadanía a ser comunidad, junto con, obviamente, con las radios, y sobre todo creo que es el compromiso que intentamos nosotros en esa radio, intentar hacer comunidad, invitar a la gente a que participe, a que
tome el micrófono también y sea el portavoz de las necesidades sociales. Creo que esta es una de las funciones importantes que debe tener la radio. Incluso, queridos radioescuchas, la introducción del día de hoy fue textual de una parte de lo que invitaba la UNESCO para poder hablar del Día Mundial de la Radio. Y fue textual justamente porque retoma cuál es la función que debía de tener la radio. No solo, como comentas, Tito, el tener alguna programación musical, alguna programación, si no genera más allá de la conciencia social y si no va a la calle y si no se apropia de la calle para poderle servir justamente a la gente. Tito, y en ese sentido, ¿cómo puede la gente acercarse, cómo puede retomar a la radio, para los que nos están escuchando, acercarse, empezar a conocer de lo importante que es la radio, pero también de cómo participar en sociedad con una radio? Digo, porque hablamos de la parte de nosotros como parte de la construcción, pero ¿cómo lo puede hacer la sociedad? ¿Cómo lo hizo tu país para poder generar esa paz que tanto anhelaban? ¿Cómo fueron tomando los espacios para hacer cambiar justamente sus entornos? Los medios de comunicación, digamos, particularmente, a veces están los que hacen los programas o quienes están en las emisoras y lo que llamamos los oyentes. A veces, cuando se hacen los programas, nos preguntamos cómo hacer para que la gente participe. Y la gente se pregunta cómo hacer para participar. Uh-huh. Pues, como decíamos en más de lo que dije, ¿quién hace mejor las empanadas si no la señora que hace las empanadas? Uh-huh. Entonces, cuando la radio se pregunta cómo hacer para participar, no es que Verónica haga el programa en el que hable de lo que dice la señora de las empanadas, es que la señora de las empanadas vaya a la radio y cuente cómo hace ella las empanadas. Claro. Es decir, empezar a desplazar de alguna manera locutores, locutoras, por el temor que no se sabe hablar, que no se sabe expresar, en fin. Es un poco esa arrogancia, diría, desplazar un poco un personal en algún sentido y darle paso a la comunidad. Cuando la comunidad, por ejemplo, en noche de sábado, llega a la radio comunitaria, 4 muchachos con sus instrumentos musicales y hacen una transmisión en vivo desde el patio o desde un lugar de la emisora durante 1 hora, pues eso es mejor que poner unas canciones a dar vueltas. Sí, claro. Claro, implica un trabajo, pero allí estamos dando una posibilidad, estamos abriendo un medio de comunicación. No es que ahora Verónica cante, que Verónica baile, que Verónica recite un poema, es que lo haga el poeta, el barrio. Sí, Desaparezcamos un poco del escenario, ya llevamos mucho tiempo hablando, permitamos que otras personas tomen el rol, la dirección y puedan orientar con su opinión. Entonces me parece que con la fórmula de hablar menos y permitir que los otros hablen, pues esa fórmula sería suficiente para que las personas llegaran a los medios. Aquí pues el tema de la violencia ha sido tan fuerte que yo lo digo sin ningún problema, es mi impresión y creo no equivocarme. Colombia es un muy mal vecino, como país un mal vecino que ha exportado múltiples violencias y nuestros aprendizajes han sido pues muy fuertes. Los medios han estado allí, han sido víctimas también de la situación que nos ha rodeado de violencia. Se han tenido que encontrar fórmulas independientes porque, digamos, históricamente no se sabía cómo reaccionar. Y hoy, las FARC, las antiguas FARC, con el gobierno del presidente Santos, firmaron un acuerdo de paz en el año 2006, si mal no recuerdo, 2016, perdón. Y dentro de la petición que hacía las FARC, era que tuvieran unas emisoras para la resocialización
para la finalización del conflicto. Y es así como hoy en Colombia operan 20 estaciones de radio comunitarias en zonas en donde la guerrilla, la entonces guerrilla, era, digamos, dueña, por decirlo de alguna forma, del territorio, o hacía presencia en el territorio, una fuerte presencia en el territorio, y esas emisoras pues están dando la palabra a quienes quieren integrarse a la vida civil. Ahí hay un ejemplo de cómo el medio de comunicación sirve para resarcirse un poco, para limpiar la vida y para dar oportunidad a quien se encuentra apartado y separado. Sí, fíjate que desde una radio comunitaria que estamos en una zona conurbada total y completamente, la importancia que deberíamos de tener en ese sentido de llevar este tipo de propuestas, como tú lo señalas, creo que es relevante. ¿Cómo podemos reconstruir, mi querido Tito, cómo reconstruir, no solo con programas, sino con los espacios, has comentado, de llegar a la gente, de estar con la gente y para la gente, pero cómo poder, cómo una radio comunitaria como nosotros puede pelear o puede con otras radios comerciales donde pues obviamente hay propaganda, donde hay sin fin de cosas que hacen para poder ser escuchados. ¿Qué sugieres tú para estos casos, mi querido Tito? En tu experiencia, como lo has vivido en otros países, bueno, en tu país, y cómo les has enseñado a otros países. Yo creo que la radio comunitaria, la preocupación, como ocurre hoy con los medios en internet, pues la radio comunitaria termina siendo una radio de nicho. Y eso no debe preocuparle a nadie. O sea, nadie se preocupa por tener un grupo de zapatos y solo están interesados los que quieren comprar esos zapatos. Y es el internet, y es el grupo, y es el nicho, y así funciona. Más allá de que la radio sea masiva, o la gente, o todos la escuchen, es lo que la radio puede realmente contribuir con la población en la que habita. Y una emisora comunitaria no ayuda en la transformación de la población, pues esa emisora no sirve. ¿Para qué entonces está la radio comunitaria si no es para tener problemas dentro de la población? Una emisora comunitaria no puede ser amiga de todos. Una emisora comunitaria no puede sonreír con todos. Una emisora comunitaria hace el control al poder. Eso le genera problemas. Bueno, entonces no sea emisora comunitaria y tenga la venta de empanadas o de tacos. Pero los medios de comunicación o la radio es para eso. La radio es para incidir. Entonces, la inspiración que debe recibir un medio es de tomar, remar hacia la orilla de la población. ¿Cómo se hace? Pues con la población. Hay una radio individual donde vive en FM, que es Radio Pilar de Voz. Es una emisora que trabaja con usuarios de salud mental, personas que tienen problemas psiquiátricos, en fin. Ellos tienen algo muy lindo que se llama los desembarcos. Y van a un lugar, por ejemplo, a la plaza pública, desembarcan ahí con todos sus equipos y le preguntan a la gente sobre sus necesidades, sus angustias, y llaman al concejal, al presidente de la Junta de Acción Comunal, al alcalde, al que puedan, y los ponen en un diálogo con la comunidad, todo un día o 5 o 6 horas transmitiendo. Eso contribuye al diálogo social. Claro. Pero es que una persona se encierre en una emisora, en un cuarto, a hablarle al mundo, pues ahí lo que está creyendo es la persona que está hablando, pero sí, claro. El resto del mundo, que hay una emisora en Brasil, Radio Heliópolis, ellos tienen una suerte de cambio entre la comunidad. Entonces, alguien hace un programa de radio en Heliópolis, y a cambio de ese programa de radio, la emisora le entrega a ese locutor, por ejemplo, o a ese abogado, hace el programa de radio de media hora que no tiene cómo pagarle. Entonces hay una señora que le lava la ropa al abogado. Y la señora que le lava la ropa al abogado recibe como compensación un almuerzo diario para la hija que estudia en el colegio X.
y como la hija que estudia en el colegio y debe devolver ese favor, le ayuda por las tardes a hacer tareas a 5 niños de la comunidad Y. Y esas 5 señoras a las que la comunidad Y, esta niña les ayuda, entonces esa señora contribuye con, y así la radio ha generado esto que es real. Entonces fíjense que el fíjate, Verónica, que no es un asunto de hacer programas, es hacer colectivos. Y la radio está empujando procesos colectivos, bailarines, cantantes, poetas. La radio va impulsando a la sociedad. Ya no es la radio haciendo programas para la sociedad, sino que la radio está metida en la entraña de la sociedad. Y así como existe el agua, la luz y el gas, la radio se convierte en un servicio público también. Pero claro, para eso necesitamos abrirnos nosotros, los que estamos en los medios, y poder ceder para que otros actores lleguen a la radio. Claro, sí, pues has dado un ejemplo muy claro de cómo se puede generar toda una cadenita de apoyo con el simple hecho de una comunicación que se pueda dar, ¿no? Eso es algo interesante y creo que... Hay una radio en Brasil que hace un programa por WhatsApp, que dice a la gente, en 15 minutos vamos a hablar sobre el arroz con pollo. Haga su programa y participe. Y la gente envía un programa, entonces doña Inés envía un programa y dice, hola, hoy en Radio Sol Tranejo les voy a hablar del arroz con pollo. La receta es la siguiente, se escucha el audio que había dado previamente y luego hace la presentación del arroz con pollo y envía el audio. Y él hizo el programa, una señora de la comunidad. Él lo que hace es una persona que va encajando audio. Pues a mí me parece muy lindo también, porque la identidad de la emisora es escuchar, sacar información. Ahora, pues la información del audio, de esa receta es o no es, funciona o no funciona, eso ya es otro asunto. Yo lo que quiero decir es que hay una frase salvaje en el día de hoy que dice que más allá de que una emisora piense en el contenido, porque Verónica piensa en el contenido, Pablo piensa en el contenido, y cuando ustedes se reúnen en su emisora, piensan en los contenidos. Y hemos creído que los contenidos son lo más importante, pero no es así. Lo más importante no es el contenido, lo más importante es la circulación de la información. Y es curioso porque uno no estaría a favor de esa tesis, pero ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales son circulación de información. Sí, claro. Y luego viene el contenido. O sea, primero circulamos, movemos, viralizamos la información. O una información, o lo más importante es viralizar, hacer circular una información. ¿Cuál es la información? No sabemos. Lo más importante es encontrar los canales. Entonces hoy se dice que una preocupación de la radio debería ser no preocuparse tanto por los contenidos, sino por las plataformas en donde van a estar unos contenidos y los que sean. Y por eso hoy, en las redes sociales, pues lo que importa es cómo se mueve la canción de Shakira. No importa si es buena, si es mala, si es blanca, si es negra, si nos gusta o no nos gusta. Eso no importa mucho. Lo más importante es que está en una plataforma y en otra. Que suena aquí, suena allá. Que uno camina y bajo una piedra se encuentra con la canción. Que alguien la tararea en una esquina. La tararea en una esquina, en algún lugar. Entonces, ahí estamos viendo que es la circulación la que se impone al contenido. Y en esta sociedad, en una sociedad frágil, acuosa, móvil, como dice Bauman en Modernidad Líquida, pues eso es lo que ocurre. Y hay una viralidad, y a veces no importa qué es lo que es viral, no importa. Lo que importa es que se dé a conocer la información. Lo cual seguramente a veces no compartimos, pero es algo que bien podemos analizar porque el mundo ha cambiado y no es sólido como era en el pasado. Sí, claro. Ahora necesitamos
cambiar algunas formas de comunicar, bueno, no de comunicarnos, sino de llegarle a la gente, porque pues es una necesidad que también se tiene y sobre todo también para otras poblaciones y tendremos que ir adecuando algunas cosas. Bien, antes de irnos a un corte de estaciones, quiero recordar que estamos transmitiendo desde la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura, que no sé si por ahí está escuchando, pero el día de hoy y ya tiene algunos meses que están haciendo una remodelación. Pronto le estaremos informando de este bello lugar que va a quedar para que vengan a visitarlo, participen en este espacio cultural que siempre ha sido un gran aliento para el municipio de Nezahualcóyotl. Próximamente estaremos avisándoles de la reapertura de este espacio tan bonito. Bien, también les recuerdo que somos la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos con Tito Ballesteros desde Colombia en vivo, atendiendo el tema Radio y Paz. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso, amigas y amigos radioescuchas, en este programa de Senderos a la Paz. Hoy con la visita en esta bonita caminata de Senderos a la Paz con Tito Ballesteros López desde Colombia. Estamos transmitiendo en vivo, es la primera transmisión que tenemos con un invitado desde el extranjero. Estamos inaugurando esta nueva modalidad en este programa y agradecerles que continúen con nosotras y con nosotros. Mi querido Tito, compártenos una experiencia tuya o de alguien que conozcas que diga, efectivamente, la radio contribuyó para atender un conflicto social, un conflicto familiar, no sé, y contribuyó justamente por la intervención de la radio. Bueno, en particular, bueno, yo diría que un hecho muy fuerte que tocó fenómenamente al país fue el caso de las personas que eran secuestradas en Colombia por la entonces guerrilla. Eso fue muy fuerte porque cuando salían, cuando eran liberados, ellos en general, su conjunto, daban declaraciones de cómo mantenían un hilo con las familias a partir de lo que escuchaban en los micrófonos de las emisoras, lo que escuchaban en las transmisiones que se hacían cuando las familias contaban o saludaban a los familiares. O por ejemplo también cuando las personas que eran liberadas, algunas de ellas contaban cómo lo que hacían era hablar con la radio. Ya, incluso una persona que fue liberada daba fe de cómo no perdió justamente el habla porque hablaba como un árbol. Entonces él hablaba con el árbol, no tenía con quién hablar. Y en este caso, pues la radio fue muy importante porque sí sirvió como una unión entre el que se encontraba alejado y la familia que se quería acercar al que estaba separado. Sí, hoy es una experiencia pues que puede ayudar a comprender la importancia que tiene la radio y la cercanía que puede generar justamente con los seres queridos, con las problemáticas sociales que pudiéramos tener en nuestro propio contexto. Tito, coméntanos también, tú has sido un gran formador de radios. Coméntanos qué es lo que te ha costado más trabajo de llevar a cabo con quienes inician para que puedan comprender el compromiso que se tiene ante unos micrófonos y sobre todo con el compromiso social que deberíamos de tener todas las radios, seamos comunitarias, comerciales, para la construcción de la paz. Porque tú sí eres un formador de radio, pero sobre todo llevas muy clara la importancia de la construcción de la paz.
A mí me parece que de lo más difícil es la expansión de tantas fórmulas que hemos venido proyectando incluso desde las mismas universidades. Creo que pasar ese recetario es algo que ha lastimado, creo, a la radio y ha cercenado también la carga creativa. Y eso es muy difícil porque después de que alguien piensa que un noticiero se hace así, sacarle de la cabeza eso no está fácil. No está fácil. A veces termina siendo más sencillo trabajar con quien dice que nada sabe que con quien dice que todo lo sabe. Porque cambiar una forma de hacer un chip, es decir, es una jornada de capacitación de una semana en la que se habla, por ejemplo, de un formato. Lo primero que hay que hacer es convencer a la persona. Y cuando han pasado 3 días y la persona está demolida y ha sido, digamos, bueno, convencida o movilizada o lo que sea, se pierde mucho tiempo. En cambio, cuando hay alguien nuevo, pues de alguna manera hay una mayor docilidad. Y así se puede generar, digamos, como una alegría también que se va perdiendo con el paso de los años, yo creo también. No es una generalidad, pero sí hay que reconocer que la radio ha entrado en un proceso de estancamiento ya desde hace mucho tiempo. Justamente por estos días estamos terminando un libro sobre la radio de AM en América Latina y el Caribe y otro en simultáneo, un libro distinto sobre la FM en América Latina y el Caribe. Y lo que uno evidencia es que, o lo que dicen las personas con las que hemos estado trabajando en estos libros, es que después de 1980 la radio de AM tuvo un adormecimiento y después del año 2000 la radio de FM también de alguna manera se ha estancado. O sea que, pues sí, vivimos una etapa de adormecimiento, si se puede decir de alguna manera, y salir de ese letargo pues requiere por supuesto una reinvención, un relevo generacional que no se ve tan posible. Bueno, los cambios y los relevos generacionales tampoco se dan así como por arte de magia. Y por lo que acabas de comentar, y dices tú, está un poco complicado llevarlo. ¿Cómo podemos nosotros contribuir, estos que ya tienen experiencia, como tú la tienes, como muchos otros, para poder alentar justamente ese relevo generacional? Que haya ese compromiso social que se requiere para seguir subsistiendo como sociedad y como una sociedad que esté armonizada. Hace 2 días murió un locutor reconocido en la ciudad en la que yo estoy, y dentro de las honras fúnebres decían que era una persona que había atravesado distintas generaciones y que se había acoplado a esas distintas generaciones. Ahí está el truco, quizás, en la posibilidad de despojarse de, si no es conmigo, no es con nadie. Hay que despojarse de eso, liberarse y simplemente permitir que otras generaciones lleguen a los medios. Solo las nuevas generaciones nos podrán enseñar unas nuevas formas de pensar. Recuerdo un programa en Nicaragua de un muchacho que decía que hacía un programa infantil, pero que veía que llegaban muy pocos niños a la radio, y él quería que llegaran más niños a la radio. Sí. Y le preguntamos entonces a una colega nicaragüense que tenía una emisora, Radio Zavala, ¿cómo hacía ella para tener los niños y cuántos niños recibía ella mensualmente o anualmente? Un año podía recibir 1.000 niños. Y ese locutor recibía normalmente 5 o 6 niños. Pasar de 5 niños a 1.000. ¿Cómo lo hacía? Pues ella iba a los colegios, a las escuelas y permitía que los niños hablaran.
ese muchacho no permitía que los niños hablaran, los llevaba, pero él hablaba como niño, usaba diminutivos, y le hacía preguntas a los niños, pero los niños no tenían el sartén por el mango, como decimos en Colombia, sí, claro, en el sentido que ellos no lideraban el proceso, sino simplemente eran unos niños obedientes que respondían a lo que un locutor de 37 años les preguntaba, haciéndose pasar por un niño que tenía más carácter de payaso, preguntando en tono infantil, y por eso que seguramente tenía los 5 niños. En el otro caso, lo que había era un moderador o una persona que de alguna manera en algún caso aparecía, fue a los colegios y trajo a los niños a la radio. Entonces los que hacían todo eran los niños. Eso me parece que es un poco así. Sí, creo que has dado un muy buen ejemplo de cómo acercarnos a la gente y justamente que sea los ciudadanos, la gente, la comunidad quienes se vayan apropiando de estos espacios. Tito, ¿qué fue lo que a ti te inspiró en algún momento para agarrar un micrófono y decir, asumir esa responsabilidad? ¿Fue un proceso? ¿Lo fuiste viviendo? Coméntanos, ¿cómo fue esa parte de ti para poder estar tan consciente de la responsabilidad que se tiene en una radio? Pues yo de niño escuchaba la radio, la onda corta, y tenía la ilusión de conocer a las personas que hacían los programas. Yo creo que es un poco mi historia la de muchas personas que empezaron escuchando la radio, y en el caso mío pues me ilusionaba mucho conocer otros lugares. Eso me fue acercando al mundo del periodismo. Eso me llamó mucho la atención. O sea, el escuchar. Yo empecé por la escucha, y ahí fui avanzando y me fui encontrando en este camino, pero nunca hubo un plan, una organización o algo por el estilo, simplemente fue algo que se fue dando. Es decir, al momento que fuiste conociendo la radio, te fuiste concientizando de la importancia y de empezar a hacer radio diferente, al final de cuentas. Sí, el tema de la radio, digamos, diferente se va dando también en el sentido en que se van conociendo experiencias diferentes. Entonces es como un cúmulo de información que se tiene, y al ir a comer a diferentes lugares, pues simplemente se conocen diferentes sabores. Y aquí pasó así, o sea, el tener la posibilidad de conocer distintas experiencias de radio, pues hizo que la información la fuera uno, digamos, recibiendo, jerarquizando y organizando para poder decir, en temas de lo económico, aquí hay un ejemplo que se sale de lo convencional, en tema de la participación aquí hay otro, en tema de la producción aquí hay otro, en tema del modelo de negocio o del manual de estilo es este. Entonces cada emisora fue mostrando algo, y así se fue acumulando la información. ¿Y cómo te hiciste formador de radios? Yo empecé haciendo un viaje como un intercambio a Honduras, y en ese intercambio visité unas emisoras en las que me presentaban como alguien que iba a compartir unas experiencias de radio, y fue así como empecé a trabajar algunos temas, los fui organizando, preparando mis materiales, entonces de un país y a otro, y claro, pues ya en el segundo país hablaba del primero, en el quinto hablaba del segundo y el tercero, en el décimo, que ya había repetido el décimo 3 o 4 veces, contaba historias de una ciudad en otra ciudad dentro del mismo país, y así, poco a poco se fue sumando, y entonces fui creyendo en la posibilidad de compartir unas ideas que había conocido y que me las habían contado en una ciudad, y luego iba y las contaba en otra. Pues que
porque realmente pues lo mío ha sido un poco eso. Y ahí he venido aprendiendo de acuerdo a lo que voy viendo, o sea, yo realmente no sé nada, o sea, lo que yo sé es lo que he visto, he aprendido, pero muchas ideas no son mías, o sea, muchas de las ideas que comparto, pues de pronto puedo modificar un asunto u otro, pero esos chispazos vienen de la gente, de las comunidades, de las emisoras, de cualquier tipo de emisora. Y de ahí van surgiendo ideas y eso lo termina uno alimentando, y así es que también han surgido, digamos, los libros, porque las personas terminan siendo un motor para uno. Claro. Es justamente lo que te iba a preguntar. Ya estamos casi para finalizar, pero comentabas tú que estás estás terminando un libro. Coméntanos un poquito de qué trata este libro, qué nos recomiendas en él. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en varios libros, uno que está por salir con la casa editorial, posiblemente Ciespal, que se llamaría 100 ejercicios de radio. Habla de 100 temas que tienen que ver con el mundo de hoy: la ecología, el hambre, la sed, los negocios, el cambio climático, la violencia, el bullying, el amor, la fe, la piedad, la solidaridad, el perdón, en fin, son temas sociales. Los ejercicios son propuestos por 20 profesoras, 20 mujeres, 20 formadoras de radio, y cada formadora propone una serie de talleres para enseñar en la radio, por ejemplo, sobre el amor. Entonces, un ejercicio que se hace en la radio para aprender sobre el amor, por ejemplo, o recordar la importancia del amor. Ese es un libro. Estamos haciendo otro libro que tiene que ver con las radios católicas en América Latina y el Caribe. Es un compendio en el que aparecen 19 países participando, contando cómo es la experiencia de la evangelización presencial. Está un tercer libro sobre las AM y el otro sobre la FM. Todos de construcción latinoamericana y caribeña. Muy bien, interesante, y ojalá luego nos los compartas, y pues si los podemos tener por acá, ya estaremos compartiendo esa información también. Has estado compartiéndonos varios temas que a nosotros nos ha gustado, algunos libros interesantes, hay un libro interesante que empecé a checar con una paisana de acá de México, que incluso lo tuvimos en algún programa, creo que el año pasado, una compañera tuya que escribió un libro, los últimos libros que creo que hiciste. Y bueno, creo que el bagaje que tienes de esta información y de que nos hayas compartido el día de hoy este interesante tema, tu gran experiencia, tu trayectoria en la construcción de radios, de formadores de comunicadores, es algo interesante, sobre todo por el gran compromiso que tienes, mi querido Tito, en contribuir para la reconstrucción del tejido social, para darnos tips de cómo lo podemos hacer, por si estamos cerrando en algo, cómo podemos reconsiderar ese camino y, bueno, intentar contribuir con ese compromiso para que pues nuestros entornos sean más pacíficos y nos ayuden sobre todo a la mejor convivencia. Tito, es algo difícil a veces de creer, pero creo que los ejemplos que nos has dado el día de hoy, que aunque han sido cortos, creo que nos dan una luz muy clara de que sí se puede hacer una radio diferente en donde podamos contribuir de esta manera. Tito, pues tu despedida, tu mensaje final, dónde te pueden localizar para los que estén interesados en saber más de cómo comunicar, de cómo entender esto que te apasiona a ti. ¿Puedes compartirnos dónde te pueden localizar, tus redes? Pues Verónica, muchas gracias por la invitación, un abrazo a la distancia, y estamos en un blog que se llama Radios de América, o Tito Ballesteros, en internet, Tito Ballesteros, y ahí aparece el blog Radios de América, y están los contenidos disponibles de manera gratuita bajo descarga. Un abrazo, Verónica, para ti y para todos los oyentes. Al contrario, muchísimas gracias, Tito, por tu participación, y pues ojalá algún día andes por acá, porque seguramente cuando andes en México
te estaremos invitando por acá. Vale, que así sea. Vámonos. Muchísimas gracias, Tito. Bien, antes de irnos, quiero recordarles también que estamos, que en esa radio 97.3 FM es una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos con nuestras propias aportaciones y que si quieres apoyarnos en este gran esfuerzo radiofónico, nos puedes apoyar con algún donativo, con alguna, ya sea económico o en especie. Comunícate con nosotros al 55 22 28 01 33 y te estaremos atendiendo. No quiero dejar de largo también que tenemos el espacio Alerta Hoy por Mí. Este espacio es para ustedes si tienen la necesidad de que podamos difundir la ficha de pérdida o extravío de algún ser querido o algún amigo, algún familiar. Comunícate con nosotros para que lo podamos difundir en nuestras redes sociales y ayudarles y contribuir de alguna manera para que muchas familias se vuelvan a reencontrar. Bien, antes de irnos, quiero agradecerle a nuestro amigo David Palacios que estuvo pendiente de esta transmisión. Tenemos también nuestra sección final de Arte y Paz. El día de hoy con la temática de la paz, la radio y la paz. Y bueno, hoy seleccionamos un breve poema en voz de nuestra colaboradora Edith Patrón. Muchísimas gracias. Recuerden, el día de mañana tenemos domingo de retransmisión. Pueden visitar nuestras redes sociales para que vean qué programación estaremos poniendo el día de mañana. Son temas interesantes para ustedes. Se despide su amiga Verónica Andrade. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.